Hola mis queridos amigos, hoy estoy aquí en este lugar, está un poquito nublado, pero estamos tranquilos aquí en este lugar, en este campo tranquilo, y quisiera compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la oración. La oración, mis queridos amigos, es la forma como nos comunicamos con Dios. No es el rezo es como una repetidera de palabras sin sentido que practican, eso viene de religiones paganas. La oración es una conversación con Dios, es la forma como buscamos a Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar sobre lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que es la oración, y puedo compartir con ustedes mi experiencia personal acerca de lo que la oración es. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios promete escuchar y responder las oraciones. Es la promesa de Él. Es decir, que nuestras oraciones no se pierden, no importa dónde tú estés. Una anécdota interesante es que en la palabra de Dios hay una historia de Jonás, hay un libro que se llama Jonás, y si usted lo lee, va a notar la historia y es de un personaje que no quiso ir a predicar a un pueblo que se estaba perdiendo, que era un pueblo Nínive. Dios lo iba a destruir. Entonces le mandó un mensajero, el profeta Jonás, para que les anunciara de que Dios les iba a castigar por su maldad. Entonces Jonás sabía de que Dios es un Dios misericordioso y todo esto, y dijo, no, yo no voy a darles el mensaje porque si no Dios los perdona. Y es mejor que los castiguen porque esa gente es mala. Estoy parafraseando más o menos lo que la historia es. El caso es que Jonás no fue a orar, no fue a predicar, y entonces decidió tomar un barco e irse rumbo a otro lugar que se llamaba Tarsis. El caso es que hubo una tormenta inmensa, personas que estaban en el mar no sabían qué hacer, empezaron a clamar a sus dioses y todo porque el barco parecía que se iba a hundir, hasta que de pronto entonces bajaron a donde estaba Jonás, le preguntaron, bueno, ¿por qué usted está aquí? ¿Quién es usted? ¿Por qué está pasando esto? Entonces él les comentó, bueno, yo estoy huyendo de Jehová de los ejércitos y entonces esto está pasando por causa mía. Así que dijo, bueno, la única solución es que me tiren al mar, el agua se va a calmar. Pues así lo hicieron, lo tiraron al fondo del mar y bueno, dice que un pez grande, no sabemos qué tipo de pez, pero podemos decir que una ballena o algo así, se lo comió, lo tragó, y Jonás estuvo dentro del vientre de este animal por 3 días. Entonces, ahí en el libro de Jonás menciona la oración que él hizo, una oración muy bonita que les invito a que lean. Y el caso es que pues él pidió perdón y pidió ayuda al Señor para que lo sacara, y Dios lo liberó. Entonces, ¿por qué estoy contando esta historia? Bueno, porque si el Señor escuchó esa oración de Jonás en el fondo del mar, ¿en qué parte tú y yo nos podemos esconder que el Señor no escuche la oración? Así que eh, Cristo mismo nos dijo que pudiéramos pedirle, que teníamos que orar. Esa oración iba a ser contestada. Dios oye la oración. Cristo dijo en Juan 14, 12, 26, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que si algo pidieres en mi nombre. Entonces la otra parte de la oración es que hay que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Bueno, nosotros, la raza humana, estamos destituidos de la gloria de Dios, o estamos malditos, vamos a decirlo así, por causa del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, pues estamos subyugados por el pecado y dominados por el enemigo, que es Satanás. Así que el Señor Jesús, la razón por la que vino fue para liberarnos de esa esclavitud que teníamos acá. Y
Él tuvo que morir en la cruz de Calvario para que tú y yo pudiéramos ser parte de la familia celestial. Así que por eso ahora Él dice, todo lo que pidas en mi nombre. Entonces, tiene que tener la firma de Jesús. O sea, si yo hago la oración por mi cuenta, esa oración no va para ningún lado. Porque yo estoy contaminado del pecado. Todo lo que sale de mí, todos mis pensamientos están contaminados. Haga de cuenta una persona que tiene lepra, una persona que tiene tuberculosis, una persona que tiene una enfermedad que otra persona la puede adquirir. Así es el pecado. O sea, hay que explicar estas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el pecado y no nos damos cuenta lo que verdaderamente es. Pero Dios, que es santo, entonces para Él sí, o sea, nosotros estamos contaminados por el pecado. Por lo tanto, la única manera, el único que nos puede liberar de esa contaminación se llama Cristo Jesús. Por eso, cuando oramos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús para que esa oración entre al cielo. Dice, Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere otorgar. Querido amigo, mi querida amiga, hay muchas personas que tienen dificultades, tienen situaciones. Generalmente luchamos mucho por nuestros bienes, por qué tener y por qué no tener. Y hacemos muchas cosas erróneas por adquirir un bien económico, cuando nunca debe ser así. Nosotros debemos de permanecer fieles a Dios y Dios promete otorgarnos las cosas que necesitamos. El Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, que busquémoslo a Él, hagamos su voluntad, decidamos ser personas puras, personas nobles y que hagamos la voluntad de Dios. Entonces dice que Jesús es quien presenta al Padre nuestras palabras. Cada oración sincera se oye en el cielo. La oración debe ser sincera, por eso no se puede hacer una repetición, algo que alguien, ¿me entiendes? Una repetición de palabras. Cada oración es diferente, porque tus problemas son diferentes a los míos, ¿verdad? Así que mi vida es diferente. La oración que hacemos es basada en la vida, en nuestros deseos, en nuestras dificultades, etc. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Entonces quiero recordarles que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, su obra no terminó ahí. El Señor ascendió al cielo. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote, solamente uno, y Él está en el cielo, es Jesús. La mirada nuestra tiene que estar en el santuario celestial, orando hacia Jesús, ¿ok? El autor y consumador de la fe. Así que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que presenta la oración ante el Padre. Él, vamos a decirle, la maquilla, ¿verdad? Llega una oración contaminada, probablemente no está hermosa, no está bien definida, pero Él la arregla y se la presenta al Padre celestial. Entonces, estamos hablando de que la oración debe oración sincera. Mi primera oración, después de ya en mi adolescencia, adultez, cuando me di la oportunidad de buscar de Dios, porque no siempre estuve en los caminos de Dios. No sabía orar, estaba en una situación muy difícil, muy complicada. Lo único que hice fue mirar al cielo y decir, Dios, si tú existes, sáqueme de mi miseria. Esa fue mi oración. No tenía palabras especiales, no fue una oración bien desarrollada, muy bien elaborada, no tenía fluidez, pero era sincera. Me sentía mal, me sentía miserable y necesitaba ayuda. Así que mi oración fue contestada inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo sé, y por eso estoy compartiendo con ustedes, porque a veces tomamos estas cosas como cosas que enseñan pastores o personas que son de X ministerio, simplemente como algo teológico, algo que leyeron. No, yo quiero presentarles la realidad. Todo lo que estamos hablando aquí, vamos a hablar de experiencias personales, ¿verdad? Entonces aquí les puedo decir que la oración es una oración que llega al trono de la gracia. Lo digo porque lo leo y lo digo porque lo experimenté. Cuando yo oré de esa manera, sentí inmediatamente una paz interior que en toda mi vida no había sentido. Fue algo especial.
Y eso fue lo que me hizo determinar cambiar mi vida y buscar a Cristo. Porque dije, wow, esto es real. Dios es real, Dios escucha las oraciones. Así que dice que quienes oran reciben poder adicional. Así que Dios nos otorga. Entonces nosotros somos personas débiles. Caemos fácil en el pecado. Mentimos, engañamos, robamos. Hacemos una cantidad de cosas que no son correctas. Pero podemos cambiar. Porque hay una cita que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que dice, todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. Así que sí podemos cambiar. Yo no era una persona perfecta. Tenía muchas cosas que hacía que no eran del agrado de Dios. Y tuve que pedir su ayuda. Tuve que orar y consagrarme y leer su palabra. Y poco a poco, entonces mi vida fue cambiando. Quiero también recordarles que Dios responde a nuestras oraciones cuando y como Él lo considera mejor. Es igual que un padre. A veces tu hijo viene a tu casa y te dice, papá, déjame que vaya en bicicleta por la calle. Entonces usted sabe que la calle está congestionada, que es peligrosa por los carros. Entonces en ese momento usted va a decir, no, ¿verdad? No vas a poder, porque es peligroso. Ahora, si usted de pronto va a ir a un parque y entonces ahí es un lugar apropiado, entonces tú lo llevas para allá y entonces ahí le permite. O sea que nosotros vamos escogiendo lo mejor que es para el hijo, así es Dios. A veces pedimos nosotros una oración, una petición, en la oración, y probablemente creemos que está correcto, que es bueno lo que pedimos, pero Dios, que es sabio, sabe lo mejor. Entonces es importante que nosotros tengamos esa humildad de esperar y confiar en Dios. Dios no, que no tomemos la posición de que nosotros le ordenamos a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino que más bien nosotros pedimos y con humildad esperamos a Él. Dice, todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación en sus oraciones. Juan 16:24 dice, pedid y recibiréis. Y esa es una cosa, mi querido amigo, que tenemos que probar. Pedid y recibiréis. Así que haz la prueba. Pídele al Señor. Dios nos da sabiduría. Y un consejo que les doy, mis amigos, es que no pidamos nada material. No pidamos aviones, no pidamos carros, no pidamos plata para esto. Pidamos las cosas espirituales. Y las cosas materiales vendrán por añadidura. Ha sido mi experiencia. O sea, pidamos sabiduría, pidamos fe, pidamos confianza, pidamos paciencia, pidamos templanza, pidamos todas esas cosas que son del alma, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude a hablar mejor, que dejemos de decir palabras feas, palabras obscenas. Pidámosle al Señor que nos ayude a tratar mejor a nuestra esposa, que nos ayude a ser buenos padres, que nos ayude a ser buenos esposos. Entonces eso es mucho mejor. El Señor va a contestar esas cosas. Y las otras cosas, el Señor se va a encargar. Esa ha sido mi experiencia. Así que recordemos eso. Así que pidamos al Señor sabiduría. Quiero decirles también que Dios conoce las cosas antes de que oremos. Así que nosotros no oramos porque Dios no sabe las cosas y tenemos que decírselas. No, nosotros oramos y se las pedimos a Dios porque es la forma como nos conectamos con el Padre Celestial. Es la forma como mantenemos esa confianza con Él. Que las cosas no ocurren por mi fuerza, por lo que yo haga. No, yo hago las cosas y debo de hacer las cosas, debo trabajar y todo. Pero todo sucede por la voluntad de Dios, por su amor y misericordia. Les voy a contar esta anécdota. Una vez estuve en un lugar donde se había prometido que iba a haber una reunión y entonces habían prometido que iban a dar la comida y que para que fuéramos temprano y estuviéramos allá. Así que bueno, me pareció genial. Yo salí de mi trabajo, generalmente iba al restaurante porque yo no podía cocinar en mi casa, tenía que ir al restaurante y comía, pero como ese día pues habían prometido que iban a dar allá, pues me fui sin comer. Tenía mucha hambre ese día, fuimos allá y todo, y cuando me acerco,
Entonces me di cuenta que los platillos que estaban ofreciendo no eran de mi gusto. Pues hace tiempo, ya después les hablaré de eso, yo soy vegetariano, soy vegano, que es vegano es que no como nada de producto de animal y todo esto. Entonces después hablaremos de todas estas cosas, pero el caso es que pues la comida tenía grasa, tenía carne, bueno, todo esto. Y yo decía, ay Señor, entonces yo hice una oración, porque generalmente pues yo sé que en el mundo secular, cuando estamos en la ciudad y todo, pues uno va a pasar esos problemas porque la gente pues come carne, todo frito, come acá, esa es la forma de ser. Pero yo dije, pero en este lugar donde supuestamente ya saben estas cosas, ¿por qué siguen haciendo esto? Me puse en mi mente, estaba orando, y decía al Señor, no es posible, yo tenía bastante hambre. Así que digo, Señor, ¿por qué sucede esto? Ten misericordia de mí, ¿verdad? Y estaba yo haciendo esa oración. Y bueno, pues terminé de orar y ya me quedé tranquilo pensando pues que me iba a tocar quedarme sin comer. Como a unos minutos más tarde llega una persona que no era propiamente ese lugar, ella venía de otro lugar. Y entonces me dice, hermano Mauricio, qué pena, yo me tomé la molestia de hacerle una comidita. Y yo, hermana, ¿cómo así que la molestia? La molestia la estoy dando yo, qué pena con usted, ¿cómo se le ocurre? Y entonces me dicen, mira hermano, qué pena. Y entonces, hermano, era una hermosura de alimento que me había traído, ¿verdad? Todo así como yo como, ¿verdad? Y yo pues feliz. Entonces yo me quedé pensando y digo, wow, qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo? O sea, el Señor ya lo tenía planeado, o sea, Él no se esperó hasta que yo pidiera para otorgarme algo, sino que ya de antemano Él lo tenía hecho. Entonces les comento esta anécdota, mis queridos hermanos, porque les quiero compartir que es importante orar. La oración simplemente me conecta con el Creador, con un Dios. No estamos solos acá, no somos parte de la nada, no somos piedras, no somos animales, no. El Señor dice en su palabra que no se cae una hoja sin que lo note. El Señor dice en su palabra, Jesús dijo, que si el Señor vestía a los lirios del campo de esa manera, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Tú, mi querido amigo, mi querida amiga, yo, somos especiales para Dios. Él nos ama tanto que envió a su Hijo amado para morir por nosotros, para que pudiéramos tener la esperanza de una vida eterna. No es un cuento, no es una cosa inventada, es una realidad. Y quiero decirte que ese Dios grande y poderoso te ama a ti. Y si tú le oras en este momento, el Señor va a escuchar tu oración. Así que eso es lo que quería compartirles. Espero que les ayude a desarrollarse en la oración y a permitir que Dios sea su amigo. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Querido Dios, bendito Padre, gracias Señor por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Gracias Señor porque estoy en este ambiente natural, donde está el silencio, donde están los pajaritos, donde está la naturaleza, donde se respira aire puro. Oh mi Señor, ojalá hubiese hecho estas cosas antes, hubiera aprendido a apreciar las cosas naturales. Pero aquí estoy, Señor, agradecido. Y en este momento, Padre Santo, quiero orar por mis amigos que me están escuchando. Son de diferentes lugares, Señor. Ruego por sus vidas. No sé sus necesidades, no sé las situaciones personales que están pasando, Señor, pero tú las conoces. Te suplico, Señor, que en este momento le oigas su oración. Que ellos puedan sentir esa paz que tú me permitiste sentir a mí, que ellos la puedan sentir también hoy. Y que de aquí en adelante haya una bonita relación contigo, Señor. Y que sepan, Señor, que no están solos. Que sus oraciones, cuando son sinceras, son escuchadas en el cielo. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad de compartir estas palabras. Permite que sean de beneficio para los oyentes y que sean bendecidos ellos y sus familias. Gracias, lo pedimos, Señor, no porque haya méritos en nosotros, en los méritos santos y gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir estas palabras con ustedes. Que tengan un hermoso día.